Buenos días, mi nombre es Jeffrey Orozco Barrantes, director general del Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional. Voy a hablarles sobre el proceso de diálogo que se ha generado en Costa Rica para la generación de indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Me acompaña la compañera Ania Corrales, quien va a desarrollar la guía de entrevista. ¿Por qué el tema es relevante? Desarrolle una breve historia sobre cómo se acercó al tema, los retos que le presentaba en un inicio, así como los antecedentes del mismo, en términos de contexto político y, en su caso, acciones anteriores. En Costa Rica el tema de ciencia y tecnología ha sido importante desde hace muchas décadas, pero no se habían generado medidas más explícitas. Dentro de los planes de desarrollo se contemplaba una meta única de alcanzar un 1% de I+D con respecto al PIB. Pero en el año 2007 empieza a generarse una discusión un poco más amplia de la necesidad de otro tipo de metas explícitas y de cómo alcanzar esas metas involucrando a diferentes actores. ¿Cómo surge este diálogo? ¿Cuál es el propósito del diálogo y sus características? Describa un poco los antecedentes y actores involucrados en el proceso y sus roles. ¿Cuáles fueron las comunidades identificadas, la metodología del diálogo en sus fases y la retroalimentación de los participantes? El proceso empieza de una forma anecdótica cuando la ministra del MISID solicita al ministro de Hacienda un poco más de recursos para el sector. Y básicamente ella lo que plantea es que necesita alcanzar el 1% de I+D con respecto al PIB y que se requieren más recursos porque con los actuales no es suficiente. El ministro de Hacienda le pregunta, bueno, ¿y en cuánto estamos? Y ella dice, bueno, la verdad no sabemos exactamente. Y entonces quedó como de tarea desarrollar la situación actual, cuál era la situación en que se encontraba el país, y ahí empezó la discusión de cómo generar ese indicador de I+D. Pero cuando se establece una mesa de diálogo para ver cómo se generaba ese indicador, lo que se plantea es que es importante tener un espectro mucho más amplio de indicadores que contemplen además indicadores de innovación. El proceso de diálogo entonces se centra en qué tipo de indicadores son necesarios para el país, para qué sería que se utilizarían esos indicadores y metodológicamente cómo deberían desarrollarse, contemplando diferentes objetivos, por ejemplo, eso que sean útiles para el diseño de políticas, pero también que sean útiles para la comparabilidad internacional. ¿Cuáles fueron los retos que se enfrentaron en este proceso de diálogo? El principal reto es que había que definir exactamente para qué se querían los indicadores, no estaba claro, ¿verdad? Entonces, para qué se querían usar y entonces conceptualmente cómo definirlos. En el país se habían hecho políticas, se había generado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se había desarrollado un CONICYT y otra serie de políticas, sobre todo inyectando fondos a las universidades públicas para hacer investigación, pero no se había conceptualizado adecuadamente el tema de los indicadores. El principal reto entonces era definir para qué queríamos los indicadores y el segundo paso entonces conceptualmente cómo hacerlo. El tercer paso entonces es metodológicamente cómo lograrlo. ¿Cuál fue el impacto del proceso de diálogo y sus resultados? ¿Las implicaciones y lecciones del diálogo impactarán en el corto y largo plazo? Creo que han habido impactos muy concretos. El primero es que ya se tiene una serie de indicadores. La primera medición se hizo en el año 2008, midiendo datos de 2006, 2007, y de ahí se tienen datos corridos hasta el 2014 y en la actualidad se está haciendo una medición para 2014, 2015 también. Entonces ya hay datos, hay una serie de datos significativa. A partir de eso se han generado discusiones paralelas
sobre el tipo de políticas. Ya explícitamente se ve que el Plan Nacional de Desarrollo de los últimos 2 gobiernos ya no incluye una sola línea, sino que incluye un capítulo en ciencia, tecnología e innovación. Y además el último gobierno presentó un plan explícito en esta materia. Entonces ahí hay logros muy concretos. Otros logros han sido diferentes proyectos de ley planteados y algunos en discusión ya, otros en proceso de diseño. Y también se han modificado las reglas del juego de algunos de los programas de apoyo a las empresas y a los investigadores, solo por dar algunos ejemplos. Una reflexión final tomando en cuenta las lecciones aprendidas en este proceso y qué prácticas destacaría y por qué. Creo que algo muy importante en todo este proceso es la credibilidad de la generación de indicadores, y esa credibilidad generada a partir de una discusión de diferentes actores sobre un marco teórico metodológico muy sólido. Entonces, una lección aprendida es eso, tiene que tener una base científica muy adecuada para que haya credibilidad. La otra lección aprendida muy importante es que normalmente quienes dan la información tienen que estar involucrados de alguna forma. En este caso, instituciones tanto del sector público como del sector académico, sector privado, tienen que estar involucradas en el proceso para que entiendan la importancia del proyecto y estén dispuestas a dar la información pertinente. Lo mismo los sectores empresariales, porque las encuestas de innovación van dirigidas a las empresas y en el caso de Costa Rica no es obligatorio dar la respuesta. Es importante la motivación en este caso por parte de las cámaras empresariales para que sus asociados y otros del sector empresarial quieran contribuir con la información. Y una última lección es que efectivamente la información que se genera de los indicadores debe ser utilizada. Si no se utiliza, al final se guarda y entonces no tiene ningún impacto. Es importante que se use para discutir políticas, para discutir nuevos proyectos de ley, instrumentos concretos, y eso refleja un uso que hace que el proyecto siga vivo, que la gente quiera seguir apostando a generar este tipo de indicadores. Me parece que con eso podemos concluir. Muchísimas gracias.